Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una segunda entrega de El Tablero del Profe Parker, una sección de la tertulia verdolaga, donde estaremos explorando todos esos conceptos tácticos que Atlético Nacional nos ha ido mostrando en cancha en este 2025 y por qué no explorar tal vez ese ADN verdolaga a lo largo del tiempo. Ya lo iremos explorando más adelante. Hoy traemos un tema bastante, será interesante para la hinchada de Nacional, tal vez una discusión que se ha dado mucho durante este primer semestre de 2025 y es jugar con dos nueves, jugar con uno solo. ¿Quién es el nuevo Atlético Nacional? ¿Morelos, Viveros o Morelos y Viveros? Esa es una de las grandes discusiones de lo que hemos visto en el 2025. Gran parte de la hinchada se ha visto muy contenta con el 4-2-3-1 que directamente te pone a Morelos como titular en el equipo, mientras que tal vez algunos trencistas como yo también hemos disfrutado lo que ha sido este 4-4-2 de Atlético Nacional, que ya lo iremos viendo pues con algunas imágenes que he podido extraer de lo que fue la victoria de Atlético Nacional en la primera fecha de Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo en el estadio Atanasio Girardot. Y quiero mostrar también cómo funciona Atlético Nacional cuando juega con un solo delantero. Y aproveché el partido contra Chico, que tal vez fue uno de los partidos en cuestiones de producción ofensiva más ricos. Entonces me gustaría que podamos ir allá, que podamos revisar un poco las jugadas, ir más a fondo con lo que es el concepto del doble 9 y el concepto de un único hombre de referencia en el ataque. Como les decía, en ese 2025 arrancamos lo que fue la Copa Libertadores contra Nacional de Uruguay, jugando con dos delanteros, jugando con dos nueves muy marcados, como son nuestros dos nueves, Alfredo Morelos y Kevin Viveros. Y recién iniciado el partido, lo primero que veíamos era un Alfredo Morelos saliendo del área, un Alfredo Morelos perdiendo la referencia, un Alfredo Morelos que generaba espacios y lo hacía con la intención de que nuestros extremos, en este caso Edwin Cardona, que bastante se ha criticado pues la decisión del entrenador de ponerlo recostado por izquierda en algunos partidos y permitiendo también la llegada de Camilo Cándido y Andrés Román, sorprendiendo por las bandas, para dar un mayor volumen ofensivo. Entonces, movimientos de pérdida de referencia, venir a zonas diferentes, sacar a las marcas y repentizar para que Atlético Nacional pueda sorprender a la defensa rival. Pero eso también acarrea algunas situaciones. Dado que jugar con dos hombres en punta, pues te obliga a tener que jugar con una presión alta y además te permite que el equipo pueda jugar un poco más corto, que las líneas puedan tener menos distancia entre ellas para armar tal vez un bloque más sólido. También te deja por momentos expuesto a eso, situaciones en las que tienes que defender mano a mano y que Atlético Nacional durante 2025, durante ese primer semestre, pues se ha visto por momentos en algunos partidos condicionado defendiendo en el mano a mano, algo que pudimos también ver, perdón, en el segundo tiempo, en el arranque en Porto Alegre contra Inter, en aquella jugada donde Tecillo termina cometiendo el penal en el que quedamos muy jugados, muy mano a mano. Entonces, el 4-4-2 te permite tener mayor presión, jugar con un equipo más ajustado, con unas líneas más cortas, es decir, sin mucho espacio entre los defensores y los volantes, y asimismo los delanteros cerca, con mucho acompañamiento de los laterales, porque en este caso, teniendo en cuenta que Edwin Cardona, que hace las veces de extremo por izquierda cuando jugamos con este sistema, no es un jugador de mucha profundidad, de mucha velocidad, es un jugador más de conducción de balón, de filtrar, es nuestro filtrador, es nuestro asistidor. Entonces, Atlético Nacional tiene que desplegar a sus laterales, lo que hace que muchas veces pues quede muy expuesto en el fondo y obligue a los volantes de marca, normalmente es Campuzano el que tiene esa tarea, a regresar, a acompañar no tanto los espacios por adentro, sino más los espacios de los laterales. Aquí vemos que
en otra de las jugadas del partido contra Nacional de Uruguay, nuevamente Morelos viniendo a recibir muy lejos del área, a espalda de los volantes de marca de Nacional, perdiendo la referencia de ellos y generando juego. Prácticamente cuando jugamos con un doble 9, Morelos con su movilidad, con su capacidad para recibir de espaldas al arco y descargar en los compañeros que acompañan, pues es como si jugáramos con un 10 adicional, un 10 goleador. Básicamente esa es la función de Alfredo Morelos cuando estamos jugando nosotros como con un doble 9 con 2 puntas. Y vuelve y pasa lo mismo. Cuando la jugada no se finaliza bien, Atlético Nacional queda jugado muy mano a mano. Aquí vemos como Zapata no lograba llegar, Campuzano estaba más adelantado. Quedan los dos centrales nuestros muy mano a mano. Aquí Erazo y el otro jugador de Nacional que no recuerdo su nombre. Y pues Cardona regresando ahí con el hombre que conduce la pelota. Sin embargo, en ataque vuelve y pasa lo que les digo. Al generar tantos espacios con Alfredo Morelos, al generar tanta sorpresa con los laterales, con los extremos. Si se fijan, aquí vemos como Camilo Cándido y Andrés Román llegaban prácticamente como extremos, mientras que Edu y Cardona y Marino se convirtieron en un par de interiores, jugadores más por dentro, para destapar esa defensa sólida de Nacional de Montevideo y buscando la posibilidad de rematar al arco, porque también te permite eso, te permite que la cantidad de jugadores que pones en ataque te puedan abrir la defensa del rival, y nuestros volantes, cuando no logran encontrar esas líneas de pase en el último tercio de la cancha, pues sea más factible buscar un remate de media distancia. Otras jugadas más que demuestran el volumen ofensivo de Atlético Nacional cuando juega con 2 9 de referencia, y siendo Morelos siempre el jugador que más difícil de marcar es, porque ya lo vimos que viene prácticamente afuera como un extremo por derecha, en esa jugada termina por izquierda, viene a recibir prácticamente como un 10 a la espalda del doble 5 de Nacional en ese partido, por ejemplo. Entonces, con todo ese volumen ofensivo de Nacional, de Atlético Nacional, pues le permite a Marino Inestrosa recibir en la puerta del área, y con tantos jugadores de Atlético Nacional dispuestos al ataque, pues le permite sacar el remate de media distancia, que es el que termina abriendo el marcador en ese partido. Y ya vamos a ver cómo es el movimiento, porque si se fijan acá, vuelve y pasa lo mismo. La llegada de los laterales, Marino cerrándose un poco más en esa jugada, Cardona con mayores libertades para abrir el espacio de Camilo Cándido, y Cardona venía a recibir por derecha para acumular la mayor cantidad de gente posible por ese sector, romper las líneas con un pase filtrado a Marino Inestrosa, y que pueda llegar con mayores libertades. En esa jugada llega con gran libertad el Tren Viveros. Esa es la famosa jugada del Chuchu que nos dedicaron en ese partido. Y también existía la posibilidad de que si el pase se iba muy ancho, muy largo, llegaba Camilo Cándido muy libre también por el sector izquierdo, por el segundo palo. Son esos detalles que tal vez uno, tal vez en el calor del partido no llega a notar, pero ya después un poquito con más frialdad te das cuenta que el doble 9 Atlético Nacional le ha permitido esto, llegar con más sorpresa, llegar con un volumen ofensivo, es decir, con una mayor cantidad de jugadores a pisar el área rival, y ya lo vamos a ver. Aquí otra vez el movimiento de cuando Román recibe, y el movimiento de afuera hacia adentro para romper a la defensa de Nacional de Montevideo de parte de Marino Inestrosa. ¿Y qué permite que ese espacio se pueda generar? Exacto, el movimiento de Alfredo Morelos saliendo de la referencia a los centrales, viniendo prácticamente a ser el 10, el organizador del equipo de Atlético Nacional. A diferencia, ya hablábamos ahorita de cómo los extremos vienen a ser prácticamente dos interiores cuando jugamos con el doble 9, y cómo los jugadores que van por afuera pues se insertan como interiores, como internos, pues como interiores ahí en el medio de la cancha para ser quienes generen
Cuando jugamos con un solo 9, en este caso con Alfredo Morelos como referente en el área, la movilidad de Alfredo Morelos le permite a nuestros extremos que lleguen, en ese caso, ya a ser finalizadores. Es decir, con el doble 9 tenemos extremos, los llamaremos extremos porque se paran por los costados. No vamos ya luego ahondaremos con ahondaremos un poco más en otros videos, si gustan. Igual recuerden dejar sus sugerencias, dudas en la caja de comentarios para que podamos luego tomar esto en cuenta y hacer videos analizando diferentes detalles de los partidos. Y aquí pues vemos cómo llegan ya casi como finalizadores, porque al Morelos con su movilidad salir de la referencia de los defensores, pues le permite a nuestros extremos que puedan llegar libres para definir. Obviamente siendo Chico tal vez un equipo al que no podamos tener como una referencia de mucha marca, pero quería mostrarlo porque es donde más claro podemos encontrar esas fortalezas de Atlético Nacional. Aquí vemos otra vez Morelos saliendo del área, Sarmiento siendo el que recibe para manejar el juego, para conducir, y de hecho en ese partido, si se fijan ustedes, Morelos el hombre en punta, está fuera de la referencia de los centrales de Chico y marca la diagonal. Entonces, tienen mayores libertades, está más amplio el equipo en la mitad de la cancha, no hay tanto volumen ofensivo entre comillas porque no tiene tantos llegadores en este caso, pero hay mayor construcción, más posesión. Aquí viene una cosa muy bonita, es que cuando vemos que Atlético Nacional juega con un solo delantero, al haber tanta gente en la mitad de la cancha, porque prácticamente quedamos con 4 jugadores, 4 volantes, contando a los 2 extremos, al 10 y a uno de los volantes de marca, con uno de los del doble 5, prácticamente son 4 jugadores que vienen a trabajar en la posesión y la gestación de la jugada. Entonces hay una cosa muy bonita, es el trabajo de Campuzano, que se inserta como un tercer marcador central, que se pone prácticamente como el líbero en el medio de ambos centrales, mientras que cuando jugamos con el 4-4-2, pues no tiene tanta libertad Campuzano de retroceder, porque ahí no podemos ser un equipo que espera, sino que tenemos que ser un equipo que una vez que se pierde el balón, hay que tratar de recuperarlo lo más pronto posible para no quedar tan jugados mano a mano. Aquí seguimos viendo los movimientos. En esa jugada vemos como Morelos recibe afuera del área y otra vez apareciendo uno de los extremos, como les dije ahora, ya no tanto como asistidor, sino más como un finalizador. Si se fijan también en la posición de Kevin Parra, que prácticamente llega como un 9 en esa jugada, podemos fortalecer un poquito más ese concepto del extremo finalizador. Eso de cara al partido contra Inter de Porto Alegre, el día de mañana o el día de hoy, no sé cuándo estén viendo este video, o probablemente estés viendo este video después de que hayamos jugado contra Inter, ojalá lo hayamos ganado, pues se puede tener en cuenta en cuanto con Inter, vamos a ver tal vez a un equipo de Inter, un equipo visitante, al que haya que sorprender, porque los mejores momentos de Atlético Nacional en cancha fueron precisamente jugando con el doble 9. Pero con el nivel actual de Willy Arce, con el nivel actual de Edwin Cardona cuando Willy Arce está en cancha, y con el regreso de Marino Inestrosa, por ahí podemos sorprender jugando con un solo 9, pero con extremos que sean asistidores y finalizadores a su vez. Si me lo preguntan a mí, con el nivel de Willy Arce actual, yo prefiero jugar con un 9 de arranque y finalizar el partido con el doble 9, porque con Kevin Viveros pues podemos aprovechar tal vez el desgaste físico que pueda tener la defensa de Inter de Porto Alegre, teniendo pues como referencia ese partido que ya se acerca, y puede Atlético Nacional aprovechar en el arranque del partido jugando con un solo 9 de referencia para jugar con mayor cantidad de gente en la mitad de la cancha, pues intentar trabajar el partido con la posesión y que sea Inter el que tenga que realizar el desgaste, siendo Inter un equipo reactivo, es decir, que una vez que recupera la pelota, intenta dar la menor cantidad de pases posibles en la mitad de la cancha para inmediatamente atacarte.
Entonces también va a permitir que Atlético Nacional pues pueda estar un poco más organizado en el fondo. Espero que les haya gustado hoy este espacio del tablero del profe Parker. Recuerden seguirme en mis redes personales que van a estar en la descripción del video y también dejar una sugerencia en los comentarios. Que tengan una bonita noche y gracias por estar aquí escuchándonos. Hasta luego.